Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. En esta oportunidad, el tema que voy a tocar es sobre las emergencias oftalmológicas, los casos que vamos a ver con mayor frecuencia, ¿no? Cuando seamos internos, ya sea también serumistas. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un recuento anatómico básico sobre la anatomía del ojo propiamente dicho. Y vamos a ver como primer lente que vamos a tener a la córnea. Posterior a la córnea vamos a tener lo que sería el iris. Y vamos a tener el iris, que va a ser la porción pigmentada. Y también vamos a observar ahí lo que es la pupila, ¿no? Este, Tras la pupila, lo que vamos a observar es otro lente, que sería el cristalino, que va a estar suspendido por las fibras sonulares. Ahora, este cristalino, tras el cristalino va a estar lo que es el humor ¿no? Y posterior a este, la retina. Mm, bueno, tras de la retina vamos a encontrar lo que es la coroides, que va a ser y por la parte de afuera vamos a estar con la esclera, ¿no? Va a ser la parte más gruesa. Y por último, ya muy más externo, el nervio óptico. Vamos a ver que entre la córnea y el iris vamos a encontrar lo que es la cámara anterior y entre la porción posterior de la córnea, sí, del iris y el cristalino vamos a encontrar lo que es la cámara posterior, de donde se va a producir el humor vítreo que va a pasar a través de la pupila. Bueno, eso sería a grosso modo, ¿no? Una descripción anatómica de lo que es el ojo. Bueno, para el examen oftalmológico, lo que vamos a requerir, en primer lugar, va a ser hacer una anamnesis. Vamos a poder hacer una medida de la agudeza visual, sea con la tabla de Snellen. Vamos a tener que ver lo que es el reflejo pupilar, los movimientos oculares, la conjuntiva, los fondos de saco, el reflejo corneal, los segmentos anteriores y, por último, el fondo del ojo, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos como elementos básicos, ¿no? En una guardia para poder atender lo que son las emergencias oftalmológicas? En primer lugar, vamos a necesitar una linterna, pues la linterna lapicero. Vamos a también requerir lo que es la fluorescina al 1% para poder pigmentar, ¿no? Y ver si es que algunas, bueno, como más adelante vamos a observar algunas lesiones, con con este pigmento se logran evidenciar. Vamos a necesitar lo que es anestesia o anestésico, el cual vamos a prepararlo en la guardia con 2 mililitros de lidocaína más 8 mililitros de suero fisiológico en una jeringa de 10 mililitros, ¿no? Que va a asimilarse a la protocaína. También vamos a requerir lo que es una luz azul para poder observar el pigmento de la florestina. Y esta luz azul la vamos a poder hacer de manera, se podría decir entre comillas, rudimentaria, con un trozo de papel azul o de plástico azul sobre nuestra linterna. Vamos a usar también un oftalmoscopio directo, gasas y agujas. Bueno, en cuanto a la fluorescina, con la luz azul vamos a ver que va a brillar más y eso nos va a servir para tener un mejor examen, ¿no? De la superficie ocular y ver algunas lesiones que se intensifican con esta tinción. En este Perdón, video Jordi, perdón podemos un observar. momentito. La fluoresceína, bueno, más que pigmento, es colorante, se llama, colorante, que colorea las partes que están dañadas. Cuando hay una falta de continuidad, digamos, en el tejido, ya sea el epitelio corneal o conjuntival, se impregna y colorea de amarillo. Sigue, por favor. Sí, como mencionaste, en el video que estoy presentando, estamos haciendo la prueba con lo que es una linterna normal, y vamos a ver, ¿no? Con una linterna normal, con un acetato, con un papel azul, vamos a ver cómo se va a pigmentar con mayor intensidad. Y lo mismo vamos a observar cuando hagamos el procedimiento en un ojo, ¿no? Ahora, tenemos que definir también
que para nosotros qué cosa es una emergencia. Vamos a ver que puede ser una injuria o una enfermedad que va a poner en riesgo la vida del paciente ah, de manera inmediata, ¿no? O su salud en un largo plazo. La urgencia o injuria puede ser aguda, se va a presentar, como dije, ya presenta riesgo inmediato a la vida del paciente y también su salud. Vamos a ver condiciones muy urgentes, lo que serían las emergencias oculares, como es el trauma ocular penetrante, la endoftalmitis posoperatoria, el trauma ocular químico, que tiene que ser atendido de inmediato, la celulitis prioritaria, el glaucoma agudo y la pérdida de visión menor a 6 horas. Y condiciones urgentes, el ojo rojo doloroso, la úlcera corneal, el trauma ocular contuso, con ifema y o con hipertensión ocular, la diplopía dolorosa, el rechazo de trasplante corneal y el desprendimiento de retina con buena agudeza visual. Entonces, una de las primeras patologías que vamos a presenciar en la emergencia va a ser el orzuelo. ¿Y a qué nos referimos con el orzuelo? Que va a ser una obstrucción o infección de las glándulas que se encuentran en el párpado. Por lo general, estas van a ser las glándulas de Meibomian y el paciente va a aparecer con un ojo rojo. También vamos a ver una pequeña infección, edema blando, dolor, eh, lo refieren como un dolor exquisito en un solo punto, en donde se encuentra la inflamación. Puede drenar pus, puede también tener una drenación, un drenaje hemático. Vamos a ver que va a presentar un edema blando y solo duele donde va a estar obstruido. En cuanto a su tratamiento, vamos a dar de 7 a 10 días de antibióticos más corticoides. Estos podemos darlos en encuentro cada 4 horas y también nos recomiendan poner paños tibios en el lugar de la inflamación y dar masajes, ¿no? El antibiótico que más vamos a usar va a ser lo que es el ciprofloxacina y en cuanto al corticoide, la dexametasona. En cuanto a la otra patología que vamos a ver, va a ser la celulitis, y esta la vamos a dividir en dos partes. Una que va a ser celulitis preseptal y otra que va a ser celulitis orbitaria. Y en cuanto a la celulitis preseptal, tenemos que ver que va a ser en la piel del párpado. Esta se va a encontrar punctada, eritematosa, va a tener signos de flebosis, puede presentar fiebre, dolor. eh, el ojo puede estar normal y sí se puede abrir el párpado. En cuanto a la orbitaria, vamos a ver que esta celulitis orbitaria va a ser causada por gérmenes de la vía aérea. Va a alterar el movimiento ocular, vamos a ver que puede presentar una inflamación, va a estar a nivel muscular, va a tener quemosis, número de la conjuntiva y puede tener una apoptosis. En cuanto a los tratamientos, como en la preseptal solamente es de la piel del párpado, usamos, ¿no? Podemos usar antibióticos que se relacionen con eso, como por ejemplo la cefalexina. Y en cuanto a la orbitaria, como es una infección por gérmenes de vía aérea, va bien lo que serían los antibióticos con beta-lactámicos, ¿no? Acá podemos utilizar lo que es la amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora, también podemos pedir o no una tomografía con contraste para Perdón, ver perdón, hasta... Jordi, un segundito para acotar más. La celulitis orbitaria, como tiene compromiso el nervio óptico, duele mucho con los movimientos oculares, o sea, el paciente no puede mover el ojito, incluso es más dolor que el preseptal. Y generalmente tiene que ser tratamiento con antibióticos intrahospitalarios, o sea, endovenosos. Eso es muy importante. Sigue, por favor. Como les decía, podemos solicitar también lo que es una tomografía con contraste para ver hasta dónde está afectando, ¿no? La infiltración. Y otra cosa que acá en esta imagen podemos ver, ¿no? Esta sería una preseptal, la de la imagen superior a la izquierda, la imagen inferior izquierda, una celulitis orbitaria, y en la tomografía lo interesante es que podemos ver en la preseptal
está afectando la parte externa del ojo, más no el cono muscular. En cambio, en la orbitaria, vemos, ¿no? Cómo está ya afectando lo que es el cono muscular, ya siendo indiferenciable de el otro ojo. Como se mencionó, ¿no? Los antibióticos, pues, vía oral o, como usted mencionó, doctor, vía en el hospital, pues, ya tienen ¿no? Y en la mayoría de los pacientes vamos a internarlos. Otra patología que vamos a encontrar es la lacrocistitis, que es la infección del saco lacrimal, ¿no? Como podemos ver, se va a dar en pacientes ya añosos por obstrucción de las vías lacrimales. Los gérmenes que van a actuar acá van a ser gérmenes de vía aérea, también de la vía aérea superior, va a producir una infección de ángulo palpebral interno. Este puede ser flebótico, puede haber un drenaje purulento, y si se comprime, el contenido va a ser purulento. El tratamiento también se da con antibióticos beta-lactámicos, con vía oral, y también podemos realizar un drenaje, ¿no? La puerta de entrada va a ser por gérmenes de la vía aérea, como mencionamos, podemos usar los beta-lactámicos, no usamos desacondiciona porque se pasa a dar para gérmenes de piel. Ahora, en cuanto a la patología que tenemos, es la conjuntivitis. Esta vamos a tener distintos tipos de conjuntivitis, ¿no? Como ya vimos en las clases prácticas, que podemos tener conjuntivitis alérgicas, estacionales, biliares, bacterianas, ¿no? Y como un cuadro general, vamos a ver que va a presentar clorito, dolor leve, hiperemia conjuntival, va a estar a la periferia del ojo, alrededor de la córnea y un halo blanquecino claro, y debajo de los párpados, los folículos papilares pueden estar en forma de empedrado, ¿no? El brillo corneal va a ser normal, puede haber una forma o se puede formar como pseudomembranas, ¿no? Y revertir los párpados. En cuanto a los alérgicos, bueno, en cuanto a los virales, por lo general, vamos a ver que van a estar causados por el adenovirus, y en menores de 5 años y mayores de 65. Esto, ¿cómo lo diferenciamos? ¿No? ¿Cómo podemos dar un diagnóstico clínico? Cuando el paciente viene con conjuntivitis, rinorrea, y también puede venir con tos. Uh, y ahí podemos diferenciar, ¿no?, de los otros tipos de conjuntivitis. En cuanto al tratamiento, podemos usar lo que es la tobromicina, la dexametasona, el ciprofloxacino, cada 4 horas. No se recomienda usar el engüento, porque vamos a hacer que el ojo haya una mayor molestia, ¿no? Porque las conjuntivitis, o vemos en este cuadro, vamos a tener la sensación de cuerpo extraño, ¿no? La presencia de arenilla. Si nosotros vamos a dar tratamiento en ungüento, vamos a potenciar esta molestia. Bueno, acá vamos a ver que la afectación de la alérgica va a ser bilateral. La bacteriana puede ser unilateral, al igual que la vírica. En cuanto a la hiperemia, vamos a ver que los 3 tipos de conjuntivitis pueden presentar la hiperemia periférica. Vamos a ver que la alérgica va a presentar más. Disculpe, ¿se me escucha, doctor? Sí, Jordi, estamos bien, se escucha. Ah, ya, es que se me cortó. Un segundito, por favor. Ahora se escucha, doctor. Es que es de otro dispositivo, está entrando para que el audio esté un poco mejor. Sí, ahora está mejor, ahora está mejor. Bueno, estamos acá. Bueno, como les estaba mencionando, ahora en cuanto al picor o el prurito, vamos a ver que la conjuntivitis alérgica causada por, puede ser por esporas o por, de todas esporas, ¿no? Va a ser más pruriginosa que las otras conjuntivitis. En cuanto a la secreción,
La alérgica va a ser una secreción mucosa. En la bacteriana vamos a tener secreción abundante y purulenta, como podemos ver en la imagen. Y en la viral, la secreción por lo general es más acuosa, ¿no? La sensación de cuerpo extraño en la conjuntivitis viral va a ser mayor que en la conjuntivitis bacteriana y esta va a ser a su vez mayor que en la conjuntivitis alérgica. El lagrimeo, prácticamente en los tres tipos de conjuntivitis que estoy presentando, van a ser similares y la fotofobia también. En las imágenes, ¿no? Podemos ver lo que es la inyección conjuntival, que es más periférica que central. También la secreción purulenta y la secreción de acuosa, ¿no? Ahora, en cuanto a la hemorragia conjuntival, esta puede producirse de manera espontánea por ruptura de alguna arteria. Lo que recomiendan es no hacer nada porque va a remitir de manera normal y hay que contextualizar al paciente, ¿no? Estas también son llamadas hiposfagmas. Van a ser pequeñas acumulaciones de sangre debajo de la conjuntiva. Puede estar en todo el ojo, como acá, solamente en una parte. Y la sangre proviene de pequeños vasos, ¿no? Situados en la parte externa del ojo. Esto vamos a encontrar en pacientes que pueden ser, sobre todo pacientes añosos también. Bueno, ahora, en cuanto a la úlcera Perdón, corneal, un momentito. El hiposfagma, chicos, tiene tres posibles causas. Una, la más común en jóvenes, es el traumatismo rascado, frotado fuerte. Puede reventar un vasito. Dos, la estrés que sube la presión arterial. Puede reventar un pequeño capilar y se forma esto, ¿no? Y con mayor razón, pacientes que están anticoagulados. Los consumidores de aspirina, por ejemplo, tienen bastante este tipo de hemorragias. Y por último, una coagulopatía, ya una enfermedad primaria de la coagulación. Bueno, que eso sangra por otras partes también, pero hay que considerarlo. Listo, sigue Jordi. doctor. Bueno, en cuanto a la úlcera corneal, vamos a ver que el dolor va a ser más intenso. El paciente no va a poder abrir el ojo y va a tener molestia palpebral, ¿no? Y como mencionan algunos, si el paciente no va a poder abrir el ojo, no se va a poder, no, es muy difícil de insistir a que lo haga, ¿no? Vamos a ver que va a presentar una hiperemia conjuntival periquerática, que la periferia va a ser blanca y alrededor de la córnea va a ser eritematosa. Vamos a tener una triada, ¿no? Que va a ser dolor, la tinción con fluoresceína positiva, como podemos ver en las imágenes, y la inyección periquerática, ¿no? El tratamiento va a ser con una gota de anestesia. Vamos a revisarlo posterior a la anestesia, ponemos la fluoresceína, buscamos un cuerpo extraño, si es que puede haber uno de estos, y para buscar el cuerpo extraño de manera adecuada, tenemos que vertir lo que son los párpados, ¿no? Vamos a suspender en estos pacientes el uso de lentes de contacto, si es que los usarían. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Que pueden estar presentando una infección por herpes virus. No se da corticoides. En estos casos podemos dar la tobramicina como antibiótico. Y si es un raspón con elementos vegetales, podemos dar lo que es gatifloxacino, ciprofloxacino, ¿no? Para sobre todo cubrir lo que serían las pseudomonas que van a ser abundantes en estos. También es importante, Rodi, si es con elementos vegetales y en zona tropical o subtropical, una queratitis por hongos. Hay que sospechar cuando se hace crónico y no mejora con los antibióticos, como ya saben. Sigue, por favor. Como mencioné, no es importante no dar los corticoides. Podemos solicitar o recomendar al paciente usar lo que son las lágrimas artificiales y no recetar anestésicos, ¿no? Esto solo se va a usar los anestésicos una vez, que va a ser para poder poner la tinción, ¿no? Y observar la úlcera. Ahora, en cuanto al cuerpo extraño corneal, como podemos ver en la imagen superior derecha,
no se va a observar de manera adecuada con la tinción. Ya estos son cuerpos metálicos, ¿no? De pacientes que usan amoladoras o que trabajan en minas. ¿Cómo podemos retirarlos? Con la preparación que les mencioné al inicio, ¿no? Combinar, si no tenemos la propavacaína, podemos combinar lo que es la lidocaína con solución fisiológica 2 a 8 en una jeringa de 10 y con eso poder anestesiar lo que es el ojo, ¿no? Y así poder retirar esos cuerpos extraños. Lo que se recomienda, donde saqué la información, es que se use una aguja endovenosa y con el bisel hacia arriba, raspar de manera muy cautelosa, ¿no? Lo que sería la zona donde está el cuerpo extraño y así poder retirarlo, ¿no? Posterior a la anestesia se puede dar Diclo y su profilaxis antibiótica, ¿no? También podemos poner un parche en el ojo del paciente. En esta imagen inferior vemos cómo con un hisopo está haciendo la eversión de los párpados. Bueno, ahora vamos a ver sobre el herpes, que va a afectar desde los párpados, el nervio óptico, la retina, prácticamente va a afectar toda la zona ocular. ¿Cómo sospechamos de esto? Uno, por la clínica del paciente que puede venir ya diagnosticado también, y otro, en el ojo específicamente, con la fluoresceína vamos a ver lo que es una úlcera dendrítica, ¿no? O una úlcera geográfica unilateral, que va a ser va a presentar una hipoestesia corneal. Antes de poner la anestesia vamos a tocar el ojo afectado con un hisopo y el paciente va a tolerar más la molestia en el ojo que va a presentar, ¿no? La afección por el herpes. Y este ojo también no va a cerrar de manera rápida, ¿no? Al momento de hacer el tacto con el hisopo. No se recomienda dar corticoides y se recomienda el tratamiento de herpes, ¿no? Que podemos usar en este caso el aciclovir, que es el tratamiento que casi todos usan, pero también el ganciclovir más lágrimas con tobramicina, ¿no? Y posteriormente derivar al paciente. Perdón, ahí nomás un momentito. Las imágenes de arriba, chico, corresponden a las úlceras típicas, ¿no? Así llaman el ramillete o dendríticas, que es del herpes simple, ¿ya? Y la imagen de abajo es una típica afección, ¿no? Del herpes zóster, o sea, la varicela del adulto, que agarra, digamos, una rama principal del trigémino, del maxilar superior. Cuando hay afectación ahí en la raíz de la nariz, se llama signo de Hutchinson, quiere decir que está afectando ya la córnea. Entonces abajo es del herpes zóster y las de arriba es el herpes simple. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto a otra emergencia que se va a observar casi siempre, van a ser, ¿no?, las quemaduras o las úlceras químicas, que van a ser por ácidos o por sustancias alcalinas. En las por ácidos vamos a ver que se hace un proceso de coagulación epitelial, ¿no? Lo mismo que se produce en los pacientes que consumen ácidos a nivel del esófago. Y a diferencia de las quemaduras por álcalis, las úlceras químicas por álcalis, va a producir un proceso de liquefacción, ¿no? Donde las lesiones van a ser más profundas y van a tener una tendencia a seguir progresando hasta que nosotros podamos retirar de toda la sustancia alcalina, ¿no? Y el detalle con las úlceras por sustancia alcalina es que la córnea no va a reepitalizarse. En las quemaduras por ácido vamos a lavar con solución fisiológica y podemos poner lo que es un anestésico, ¿no? En los dos casos vamos a dar lo que es la tobramicina, dexametasona y las lágrimas. En las úlceras por sustancias alcalinas se recomienda, ¿no?, hacer un lavado más continuo, más detallado, vertir los párpados,
lavar los fondos de sacos, poner anestesia y seguir lavando. Recomiendan hacerlo esto por 1 a 2 horas de lavado continuo. Acá podemos ver, ¿no? Los tipos de quemaduras, que va a ser uno, el epitelio despulido, que no va a presentar brillo, y la tinción corneal, ¿no? Y la tinción conjuntival. Acá estamos viendo cómo podemos hacer un lavado del ojo. Por lo general podemos usar una jeringa de 20, 50, con solución fisiológica. Y para que tengamos mayor presión, ya dependiendo, ¿no?, de la habilidad del médico, podemos romper una parte de la aguja, la aguja en sí, y solamente utilizar la parte inicial de esta, ¿no? Y así vamos a tener un chorro con más fuerza. Acá estamos viendo también lo que es un chorro continuo, esto en cuanto a quemaduras por sustancias alcalinas. Bueno, otro tema son los abscesos corneales. Cuando no se trata bien esto, no va a cicatrizar. El paciente característico que vamos a tener con abscesos corneales van a ser los pacientes con traumas, como mencionó, traumas en zonas tropicales, ¿no? Con sustancias vegetales. También puede ser con los lentes de contacto, y el epitelio no va a estar curado, ¿no?, de manera adecuada, y vamos a encontrar, como vemos en la imagen superior, un absceso que con la fluoresceína va a tener, se va a poder diferenciar. También vamos a ver la inyección pericarática. Uno de los agentes bacterianos más comunes van a ser las pseudomonas. También vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, lo que es la cándida, el aspergillus. Puede comprometer el 100% de la agudeza visual. No se recomienda dar tobramicina con dexa, pero esos casos hay que referirlos de manera prácticamente inmediata, ¿no?, al especialista. En estas imágenes también podemos estar observando lo que son los abscesos, ¿no?, de diferentes formas, que hasta llegan a cubrir la totalidad del ojo. Y es necesario, como mencioné, referir de manera inmediata. Otra emergencia que vamos a tener va a ser la aglutinación por pegamento en las pestañas, ¿no? Como vemos en la imagen, esta es la gotita, por lo general utilizamos para pegar, ¿no?, como una sustancia un poco más fuerte, y hace lo que va a ser el causante de esta aglutinación de pegamento en pestañas, ¿no? No esta otra gotita que usamos como lágrimas. Esta va a ser una causa, una cosa que va a pasar desapercibida, ¿no?, en pacientes con aglutinación de pestañas por pegamento. El ojo va a estar pegado. ¿Cómo podemos tratar de ayudar a despegarlo sin lesionar o sacar lo que son las pestañas? Es con solución fisiológica entibiada, colocarlo en compresas de 30 a 45 minutos, ¿no? Y abrimos las pestañas y vemos el ojo, y puede tener una pequeña úlcera, como tampoco no puede tenerla, ¿no? Pero si es que no podríamos con este procedimiento abrir el ojo, tendríamos que tratar de abrirlo ya de una manera más rudimentaria, ¿no? Y vamos a arrancar lo que son las pestañas. Cubrimos a estos pacientes con lo que son antibióticos más corticoides cada 4 horas. En esta imagen podemos ver, ¿no?, la aglutinación de pegamento en las pestañas en este paciente. Bueno, ahora el otro es el glaucoma agudo. Como cuadro característico va a presentar lo que es el dolor ocular, la inyección periquirática, midriasis media fija, puede tener visión borrosa, vamos a observar halos, edema de córnea, dolor, cefalea hemicraneal. El diagnóstico diferencial es con la migraña y con el stroke. Se va a producir porque el iris se va a pegar a la córnea y no va a dejar pasar el humor acuoso, ¿no?, de la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces el ojo se va a... Jordi,
También ¿cierto? en el glaucoma aguda no se olviden que es importante, hay siempre síntomas vagales, ¿ya? Náuseas y vómitos. Ya, doctor. Sigue, por favor. Bueno, y como les estaba mencionando, el ojo se va a comenzar a poner duro. La cámara puede estar estrecha cuando la vamos a ver de costado, ¿no? Alumbrando. El tratamiento va a ser la anestesia más la acetazolamina de 250 cada 6 horas. Podemos también usar lo que es timolol, brimonidina cada 2 horas, hacer masaje. Tenemos que hacer que se filtre este humor acuoso, ¿no? Y en el glaucoma agudo, el tiempo va a representar lo que es el tiempo en que actuemos y tratemos y derivamos, ¿no? De manera adecuada, va a representar lo que es el campo visual del paciente que puede estar afectándose. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? De casos de glaucoma agudo con su inyección periquirática, un pequeño deslumbramiento que hay. Eh, otra emergencia que vamos a tener va a ser los traumas. Dentro de los traumas oculares vamos a tener dos tipos, ¿no? Uno que va a ser contuso, que puede ser con un elemento filoso, y otro penetrante. También podemos tener lo que es el perforante. El penetrante va a tener solamente un agujero de ingreso y el perforante puede tener un agujero de ingreso y de salida. Para estos pacientes tenemos que hacer una historia clínica completa, ver si perdió el conocimiento, si no perdió el conocimiento. También tenemos que ver si consume sustancias o no consume sustancias y qué tipo de sustancias consume. Hacemos una radiografía, puede ser en una incidencia mentonasoplaca o frontonasoplaca, cráneo de perfil, la tomografía en cortes de 1 milímetro y una ecografía ocular, ¿no? En cuanto al trauma contuso, vamos a ver que el globo ocular va a estar cerrado, puede tener un edema bipalpebral o no va a poder abrir el ojo. Lo que se hace es colocar, ¿no? Frío local para poder llegar a desinflamar un poco. Podemos pedir lo que es una tomografía para ver si el globo ocular está conservado, si hay afección también de los músculos internos. Vamos a dar betametasona de depósito intramuscular en dosis de 28 días con antiinflamatorio. Cuando el paciente ya abra los ojos, se puede dar lo que es la prednisona, acetato, y ver que el paciente no ha perdido, ¿no? La agudeza visual de ese ojo, observar las pupilas que estén reactivas y que no tenga una lesión orbitaria. Bueno, como ya podemos ver en las anteriores imágenes, acá vamos a ver, ¿no? Lo que es lesiones un poco más graves en la imagen izquierda inferior. Vamos a ver una especie de debridación del párpado, ¿no? Lo cual tiene que ser referido de emergencia al especialista. En la imagen superior puede ser en un paciente que ha recibido un golpe, lo que se conoce como el lipema, ¿no? Que va a ser sangre en la cámara anterior. Esto tiene que ser drenado por un especialista. En esta imagen lo que vemos es cómo el piso de la órbita en la tomografía va a verse afectada, ¿no? Acá donde estoy señalando con el cursor, podemos ver que el piso de la órbita no tiene la continuidad de este otro lado. ¿Y eso qué cosa sucede? Eso sucede como un mecanismo ¿cómo le podría decir? De defensa, más o menos, para que cuando recibe un golpe, sobre todo golpes con pelotas pequeñas, se rompe el piso de la órbita también por su delgadez, y los músculos caen, ¿no? Al seno maxilar. En realidad se pinza el músculo porque es la pared más delgadita que tiene la órbita. Se aprisionan, se pinzan, y por eso es que, mire, el ojito le dice a la paciente, mire hacia arriba, y el que está comprometido no puede mirar hacia arriba porque su músculo recto inferior está atrapado ahí. Y eso hay que operarlo. Ajá. Sigue, por Y el tratamiento se puede solucionar, ¿no? Poniendo una placa metálica en ese piso de la órbita. Ese ojo atrapado, el músculo atrapado, por lo general en jóvenes va a ser causa también de un síndrome vasovagal, ¿no? Con hipertensión y bradicardia.
Bueno, acá podemos ver, ¿no?, que una pelota está golpeando el ojo de manera directa y está rompiendo el piso de la órbita, haciendo caer el músculo atrapando el músculo en el seno maxilar. Bueno, en esta imagen lo que está demarcado con un color rojo es una zona que nosotros, como cuando salgamos como médicos generales o serumistas o internos, no podemos tocar, ¿no? Porque es una zona muy delicada, la cual ya tiene que ser tocado, sobre todo en cortes o en traumas, por los especialistas, ¿no? De la zona pintada de rojo para arriba, sí lo podemos nosotros resolver. Igualmente en la zona de abajo, porque muchas lesiones a nivel de esta zona van a requerir un tratamiento con microscopio, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Ahí hay un compromiso, por ejemplo, de las vías lagrimales. Y hay que tratar aparte de unir, de canalizar la vía lagrimal. Mire qué difícil es tan delgadita y se retrae. Pero hay que tratar de hacerlo. Sigue, por favor. Bueno, en esta otra imagen también nos puede llegar así como una emergencia, y hay que tener en cuenta, ¿no?, que la semiología de esta imagen, la cual está representando como los ojos de mapache, y esto más que una lesión a nivel ocular, es una lesión a nivel neurológica, ¿no?, por una fractura de base de cráneo. Puede ser una fractura anterior, y eso es característico encontrar lo que son los ojos de mapache, y una mancha geográfica, ¿no?, de sangre a nivel de los oídos de los pacientes. Esto más que todo va a tener ya tratamiento neuroquirúrgico, ¿no? Eso, otorragia y ojo de mapache, fractura de base de cráneo. Listo, sigue. Bueno, en cuanto a los traumas del globo ocular, como les mencioné, ¿no?, el perforante va a presentar un ingreso y una salida. Los penetrantes solamente van a presentar este ingreso. Y va a haber también lesiones por estallido. Estos van a ser traumatismos más graves, causados, ¿no?, puede ser balines o balas de goma. Bueno, la sospecha va a ver si, hay que preguntar, ¿no?, si le dispararon, si usaron perdigones o algún objeto punzante, las balas de goma. ¿Qué podemos encontrar? Una disminución de la visión, luces, sombras, un ojo en hipotono, los pliegues de la córnea también van a estar diferentes, una pérdida de la sustancia marrón, de la uvea, líquido transparente que puede estar saliendo, ¿no?, que es el humor vítreo. ¿Qué hacemos con el paciente? Lo internamos, hacemos una oclusión, no colocamos gotas, pasamos lo que es vancomicina vía intravenosa para hacer una profilaxis, y la ceftazidima, ¿no?, también. La oclusión no debe ser fuerte, es muy superficial nada más, con antibiótico en pomada. No siga apretar el ojito, porque si está abierto, apretamos y sale más el contenido intraocular. Bueno, en estas imágenes, ¿no?, podemos ver estas lesiones. Bueno, son diferentes tipos, ¿no? Y las más comunes en zonas pesqueras van a ser las por anzuelo, que el paciente está pescando y en un mal movimiento el anzuelo se le incrusta en el ojo, ¿no?, haciendo una lesión penetrante. En esta imagen lo que vamos a apreciar son acá, aquí y aquí las lesiones por estallido, ¿no?, que puede ser por la perforación de un balín o de una bala de goma o de perdigones. Esta imagen es perforante, que es mega rara, cómo ha podido entrar el clavo de esa manera, pero eso es lo que a veces pasa, ¿no? Acá es una imagen también perforante por vidrio. Esto se puede dar en caso de accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, otra emergencia que podemos recibir es la fístula carotidio cavernosa, ¿no? Que va a estar dada en un trauma severo y puede fistulizarse, ¿no?, lo que es el bulbo carotidio con el seno cavernoso.
Lo que va a presentar el paciente, como se ve en la imagen, va a ser un exoftalmos unilateral del ojo afectado, en esta imagen también. Un cuadro agudo con los vasos como un signo de cabeza de medusa. Se puede ver también que el ojo va a presentar pulsaciones sincrónicas con el pulso que podemos hacer, ¿no?, a nivel carotidio, quemosis, edema y la alteración de los movimientos oculares. En estos casos lo que tenemos que hacer es derivar al paciente al especialista, ¿no? Las precauciones que debemos de tener en cuanto a un trauma de ojo, es ver, ¿no?, y preguntar y ver si el paciente ha tenido una disminución de lo que es una disminución de la agudeza visual, la diplopía, anisocoria, discoria y alteración de los movimientos oculares, ¿no? El lipema, la presencia de uvia, o el humor vítreo y los antecedentes de uso de martillos o de cortafilamentos. En cuanto a las inflamaciones o las infecciones, vamos a tener la uveitis. La uvea va a estar formada por el iris, el cuerpo ciliar, y se puede inflamar, ¿no?, la cámara anterior hasta la coroides alrededor del nervio óptico y causar uveitis anterior, media, posterior. El más notorio va a ser la uveitis anterior y vamos a presentar, ¿no?, el ojo rojo y la disminución de la agudeza visual en estos pacientes. En cuanto a la endoftalmitis, también vamos a ver que va a afectarse todas las cámaras del ojo, como en esta imagen, y va a ser el dolor más intenso. Este paciente también si se ha operado, ¿no?, tuvo una cirugía en 3 a 15 días de catarata intraocular. Puede ser que el paciente haya sido inmunodeprimido o que esté presentando un proceso de candidiasis, ¿no? En cuanto a la neurooftalmología, lo que más nos tiene que importar es ver la anatomía del tercer par craneal, del cuarto par craneal y del sexto par craneal y ver qué tipo de afección está teniendo estos, ¿no? Ya esto lo determinamos por los movimientos oculares del paciente. Y en el desprendimiento de la retina, vamos a ver que va a ser en la región posterior del ojo, va a presentar el paciente escotomas, vista en telón. También vamos a ver que el paciente puede referir, ¿no?, que ve manchas negras y algo característico es que en las fotografías vamos a ver que el paciente como podemos ver, ¿no?, en ahí el ojo va a estar blanco y va a haber un reflejo de la retina, ¿no? Claro, no es el reflejo normal, No, es un reflejo blanco. Pero un momentito. Y lo importante del desprendimiento de la retina, chicos, son las miodesopsias, o sea, las manchas que ven en el aire, como dijo Jordi, y las fotopsias. Como el tejido retiniano lleva impulsos eléctricos, cuando hay alguna alteración se presenta fotopsias, o sea, flashes luminosos, destellos luminosos. Eso es lo que refiere el paciente. Sigue, por favor. Continúa, Jordi. No se te escucha. Estás con el micro apagado, Jordi. Estás con el micro apagado, Jordi. Jordi, prende tu micro, por favor. Jordi, estás con tu micro apagado, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Sí, le escuchamos, doctor. Ay, sí, doctor. No, Sí, le escuchamos, doctor. No me di cuenta. Sí, le estoy escuchando, doctor. Bueno, no hay problema. Las últimas diapositivas ya sabemos, síndrome de ojo rojo, todos saben, no hay ningún problema, ¿no? La uveitis anterior ya domina, hemos visto en reiteradas oportunidades. Les doy unos 4 minutitos para que descansen. Vamos a tocar
algunas pinceladas a profundizar un poquito lo que ya nos habló un poquito Jordi sobre trauma ocular. Eso es muy importante, chicos. Entonces te agradezco, Jordi, por tu exposición. En 4 minutos entramos todos, por favor. Ya, doctor. Un tema importantísimo para ustedes, que tienen que saber tratar o referirlo inmediatamente al oftalmólogo. La traumatología ocular, como bien dice aquí en la imagen, tiene particularidades específicas que la diferencia de la traumatología de otras partes del cuerpo. Debido a que este órgano es extremadamente sensible, pues ustedes ya saben. Es más, la córnea ni la parte anterior nos podemos tocar fácilmente, ¿no? El globo ocular, así como los otros órganos, digamos, una fractura de hueso, después lo reponemos y queda al final como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, así como en otros órganos, la curación del trauma ocular la curación de otros órganos, principalmente musculoesqueléticos, cuando hay traumatismo, representa la completa normalidad de su función, pero en el ojo no. Las lesiones traumáticas dejan casi siempre una secuela, en el 90-95% de una secuela del déficit funcional de la vista. Se define como toda lesión originada por mecanismos. Hemos visto que pueden ser contusos o penetrantes sobre el globo ocular o sus estructuras periféricas, o sea, sobre los anexos, ocasionando daño tisular de diverso grado, leve, moderado o severo. Entonces, de acuerdo al daño, el compromiso de la visión puede ser leve, temporal, leve, severo, grave o también temporal o compromiso permanente de pérdida de la visión. Entonces, en esta otra diapositiva vamos a ver la terminología para que ustedes se familiaricen bien. ¿Qué significa de todo lo que se va a hablar? La pared ocular estamos llamados a las paredes que protegen el globo ocular en la parte anterior y en toda la parte posterior, que es la córnea hacia adelante y la esclera. A eso nos referimos cuando hablamos de pared ocular. Lesión al globo cerrado quiere decir que es una lesión que no ha afectado todo el grosor de la pared ocular. O sea, el globo no se ha abierto, es el globo cerrado. Lesión al globo abierto es una lesión que afecta todo el grosor de la pared ocular. O sea que puede romper todo el grosor de la córnea o todo el grosor de la esclera, porque a eso se refiere a la pared ocular. ¿Listo? Ahora, un trauma contuso. ¿Qué significa contusión? Es una herida o un traumatismo que no afecta todo el grosor por un objeto contuso. Solamente va a dar un grado de deformidad en el globo ocular. Puede ser una pelota de tenis, ¿no? Igual podría ser un golpe con un puño. Entonces, quiere decir que es una contusión que no abierto, ¿no? Por un objeto contuso. Laceración laminar. ¿Qué significa esto, chicos? Es una lesión de la pared del ojo, pero parcial. O sea, puede ser una laceración, un corte a nivel de la córnea que abarque el epitelio, la membrana de Mouma y parte del estroma, pero no ha producido una perforación total. Esa es la laceración, ¿no? Tiene diferentes tamaños, igual una laceración que compromete las capas más superficiales, ¿no? Corta la conjuntiva y compromete las capas más superficiales de la esclera, entonces no ha hecho una perforación para pasar a la parte intraocular. Esa es una laceración. Ruptura. Eso sí es una laceración o un corte que abarca
todo el grosor de la pared ocular, puede ser con un objeto contuso, ¿ya? Cuando es ruptura, estallido, es un objeto contuso. Cuando el golpe es mucho más fuerte, generalmente esto se hace con pedradas que puede comprometer todo el grosor, o sea, puede causar incluso estallido del globo ocular. ¿Listo? Laceración propiamente dicha. Mira, la laceración laminar no afecta todo el grosor de la pared ocular, pero la laceración es una lesión de toda la pared por objeto cortante. Entonces, en este caso, es un objeto que ha cortado las 5 capas de la córnea y todas las capas también probablemente de la esclera. Lesión penetrante, como bien ya nos dijo Jordi, tiene una entrada, es una herida de entrada. Y lesión perforante tiene 2, una entrada y una salida. Generalmente se debe a objetos muy pequeños, como clavos pequeños, estamos clavando, retorna, entra, sale y se deposita en la órbita, o perdigones, etcétera, etcétera. De eso se trata, este tipo de lesión. Entonces, ahí es una condición particular que nosotros vamos a encontrar, probablemente depende del tipo de objeto que entra al ojito, un cuerpo extraño intraocular, o puede haber un cuerpo extraño en la órbita, y hay lesiones que son combinadas también. ¿Listo? Entonces, más o menos es la nomenclatura, la terminología del trauma ocular. La clasificación. Aquí está por el abiertos y cerrados, 2 grandes grupos, abiertos y cerrados. Por el mecanismo de acción de la lesión, en los abiertos tenemos, como ya hemos visto, ruptura, que puede ser un estallido, penetrante, ¿no? Puede haber un cuerpo extraño intraocular, perforante con doble entrada y salida o mixto. Cuando es cerrado, una contusión, que es más suave, laceración laminar, y hemos visto que no abarca todo el grosor de la pared, y con un cuerpo extraño que no está intraocular, sino está superficial, que lo podemos retirar. Según el grado de agudeza visual, eso es muy importante, chicos. Cuando ustedes vean un traumatismo ocular de cualquier índole, de cualquier etología, es importante medirle la agudeza visual como está aquí. Si ve bien, mejor de 20/20 o 20/40 o menor, perfecto, no hay gran compromiso. A nivel de que no está viendo el paciente, por ejemplo, no hay percepción luminosa, probablemente hay un estallido intraocular que ha afectado hasta la retina. Entonces eso es mucho más grave, ¿ya? Otra cosa importante que debemos valorar clínicamente es la pupila, las reacciones pupilares. Cuando hay compromiso retiniano y o del nervio óptico, siempre vamos a ver un defecto pupilar aferente positivo. Y eso quiere decir que la cosa es muy grave. A no ser que haya sido un traumatismo contuso cerrado que haya afectado un poco las fibras musculares del iris. Pueden incluso romperse las fibritas musculares del iris y producir una midriasis, que podría confundir con un defecto pupilar aferente. Pero el defecto pupilar aferente no da mucha midriasis y hay reacción a la luz, pero no es una reacción importante como en el otro ojito, una reacción media, pero está más dilatado que el otro ojo. Eso es lo típico del defecto pupilar aferente. Digamos, si hay una rotura de las fibras musculares del iris, alumbras con la luz, no va a haber ningún tipo de reacción para que se cierre. Esa es la diferencia, se tiene que dar cuenta ahí con un defecto pupilar aferente. Bueno, y la clasificación también tenemos de acuerdo a la zona, ¿no? Si es de la córnea, en el limbo o más posterior, igualito. En el cerrado, si
digamos, es externo, abarca la conjuntiva, el esclero, la córnea. Eso es un poquito menos relevante, pero para ustedes, chicos, importantísimo los tres primeros. Y hay que darle mucha importancia a lo que ustedes pueden hacer. Con la anamnesis se van a dar cuenta si es una ruptura penetrante, una contusión, laceración, por la anamnesis se pueden dar cuenta. Pero ustedes, haciendo el examen de agudeza visual, es que es importantísimo, y el examen de defecto pupilar aferente. O sea, con la linterna nada más. Y de acuerdo a si hay baja de visión, o casi nada, hipotonía. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Como les dije, si hay baja de visión e hipotonía, entonces quiere decir que la cosa es muy grave. Incluso es bueno ponerles antibiótico por vía endovenosa y en crema al ojito afectado, con un parche y una pequeña mascarillita que evite que el paciente se frote el ojito, con una rejilla. Y un parchecito y una rejilla evita que el paciente se frote el ojo, porque puede ser peor, e enviarlo inmediatamente donde el oftalmólogo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya hemos visto vamos a ver más o menos un poquito de qué se trata este trauma ocular de acuerdo a su etiología. Lo importante, chicos, es hacer un adecuado diagnóstico. La anamnesis nos ayuda mucho, les va a decir con qué velocidad, qué tipo de proyectil, qué tipo de elemento ha dañado el ojito, ¿no? Para hacer una derivación rápida y eficiente, convincente al oftalmólogo. Todo en aras de tratar de preservar lo que más se pueda, ¿no? Y nosotros haremos nuestro trabajo, tratar de preservar por lo menos todo lo que se puede en la visión, y en todo caso, si no se puede preservar la visión, que se preserve el ojo, porque la parte estética también es importante para una persona. Entonces tenemos contusionales, heridas penetrantes, quemaduras químicas, los cuerpos extraños, fracturas orbitarias, ¿no? Todo este tipo de traumas. A ver, aquí. Primero vamos a ver los traumas contusos. Es originado por un cuerpo, digamos, un objeto al globo ocular contundente, ocasionando el daño respectivo, ¿no? Y de diversa magnitud. Es el grado de afectación, puede ser leve, moderado o severo, como ya les dije. Con compromiso visual, puede ser temporal o permanente. En la fisiopatología de los traumas contusionales, chicos, el globo ocular sufre en una primera instancia, el primer golpe, digamos, una brusca compresión cuando es directo, ¿no? Se va a apretar de la parte anterior a la parte posterior, entonces hay un acortamiento del eje anteroposterior. Entonces, si se acorta el eje anteroposterior, va a haber una distensión de la cintura del ojito, o sea, de la parte ecuatorial, para compensar esto, para que no se rompa ni estalle el globo ocular. Entonces, después de esta contusión, sale el objeto contundente que ha apretado el ojo, y el ojo, va a retornar a su forma normal. Y esta retirada también afecta el mayor trauma. Y de esto se explica cuando hay un golpe adelante, que puede haber un daño en la retina, también ya vamos a ver más adelante. Hay un síndrome que se llama el edema de Berlín, que lo ha descrito un oftalmólogo de apellido Berlín, ¿no? Cuando hay
golpe contuso fuerte, estamos ante una lesión, depende de la magnitud, que no solamente es en la parte anterior, sino también puede ser en la parte posterior. Contusión cerrada, ya hemos visto que es cuando no existe, digamos, afectación de toda la pared de la córnea o la esclera. Las contusiones abiertas. Seguimos en contusiones. Esta se debe a que hay una ruptura de las membranas, ¿no? Y generalmente hallamos una ruptura a nivel, por lo general son más comunes a nivel del limbo esclerocorneal, o muchas veces a nivel de las inserciones de los músculos extraoculares, ¿no? Fíjense que los músculos extraoculares se insertan casi en entre 4.5 a 6.5 milímetros del limbo esclerocorneal. Entonces están expuestos, y es la parte más débil. A ese nivel es donde se produce la mayor cantidad de las contusiones abiertas, o sea, cuando ya comprometa todo la pared ocular. Nosotros vemos objetivamente cuando hay un trauma abierto, ¿qué podemos ver? Salida, lógicamente, del humor acuoso. Podemos ver hemorragia, porque puede estar comprometida el limbo y la esclera. Y también se ve muy comúnmente el prolapso. Como hemos visto en algunas diapositivas que nos ha presentado Jordi, el prolapso del contenido ocular, que generalmente se ve bien claro el tejido uveal, ya sea del cuerpo uveal o del el iris. Pero también, si el trauma es mucho más severo, se puede ver cristalino saliendo, protruyendo por la herida cuando es mayor, o el humor vítreo, e incluso en algunos casos gravísimos con emulsión ya del ojo, se ve que ha tomado la coroides y la retina. Este examen, para ver si es todo, tenemos que hacer principalmente una ecografía que no es muy invasiva. De preferencia lo tiene que efectuar un oftalmólogo, pero ustedes ya tienen que saber que tienen que derivarlo inmediatamente. Si ustedes ven o sospechan de una herida de extensión importante, ¿no? De una herida penetrante abierta, la manipulación del ojito tiene que ser muy cuidadosa, no tienen que apretar. Nosotros podemos tocar el ojo y darnos cuenta de que está hipotónico, porque si se ha abierto y hay escape de tejido intraocular, va a estar hipotónico. Entonces, si nosotros examinamos con maniobras que no son muy adecuadas, vamos a agravar el daño ocular, y esto lógicamente va a empeorar el pronóstico del pobre paciente. Siempre para tratar de manipular o levantar si quiere el párpado, hay que facilitarnos al usar una anestesia tópica. Como no tenemos muchas veces en los centros de salud anestesia tópica, ya saben ustedes perfectamente que Jordi nos dijo, podemos combinar lidocaína sin preservantes con suero fisiológico de 2 ml con 8 en una jeringuita de 10. O puede ser también 1 ml con 3, no hay problema. Es un poquito más concentrado, pero tampoco le va a hacer daño. Todo paciente que es politraumatizado, al menos del hombro para arriba, un trauma craneofacial, siempre debe ser examinado y enviarlo al oftalmólogo. Y la forma más grave de estas heridas penetrantes son las que nosotros llamamos la eclosión del globo ocular. Es la forma clínica más severa de una contusión. Y esto corresponde a, la parte visual casi 100% abolida. Sabemos que no vamos a poder devolverle
Tal vez podríamos trabajar ahí estéticamente para formar el globo ocular y mantener el globito por la parte estética para el paciente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Listo. Existen formas clínicas más representativas, o sea, las que son más comunes. Por ejemplo, el desgarro conjuntival asociado o no a una hemorragia subconjuntival. Eso se puede ver simplemente con nuestra linternita, ¿no? Un desgarro mayor a 10 milímetros, eso se considera que el cirujano o el oftalmólogo debe realizar una sutura, ¿no? Para realizar esta sutura generalmente lo hacemos con una sutura reabsorbible de Vicryl 7 ceros, 7 o 8 ceros. Es un Vicryl muy delgadito con la ayuda de un microscopio quirúrgico. Y tenemos que realizar la exploración quirúrgica para descartar que haya habido un compromiso de la esclera o del músculo. Porque cuando hay un desgarro conjuntival, chicos, no podemos determinar si no exploramos bien si hay compromiso en las estructuras que están más adentro. Por ahí cerramos ese desgarro y ha sido un trauma penetrante, o sea que ha comprometido toda la pared de la esclera. En todo caso, tenemos que hacer otro tipo de suturas a nivel de la esclera y después cerrar la conjuntiva, ¿no? Cuando se asocia a una hemorragia, es un poquito más difícil porque no nos deja la visualización adecuada, pero hay que tener mucha paciencia y cuidado para cerrar. Si el desgarro es menor a 5 milímetros, 2 milímetros, la idea es la exploración. Abrimos un poquito de la conjuntiva. Si está totalmente cerrada, digamos la esclera, no hay mayor problema. Podemos dejar así con antibiótico terapia y un antiinflamatorio. En caso de las úlceras corneales, la mayor característica de las úlceras corneales por trauma es el dolor, ya saben. La córnea es el elemento más sensible que tenemos en nuestro organismo, el tejido más sensible, ¿no? Nosotros podemos ver una presencia de una solución de continuidad, podemos valorar fácilmente con la fluoresceína, ¿no? Vemos la extensión, la profundidad y si hay compromiso de todas las capas de la córnea. Es importante aquí el tratamiento, la colocación de la fluoresceína, que es el colorante, para ver si existe el signo de Siedel positivo. ¿Qué significa Siedel positivo? Siedel positivo significa que si nosotros instilamos fluoresceína, fácilmente vamos a poder ver si está habiendo un pequeño, por más pequeño que sea, un drenaje del humor acuoso a nivel de la córnea. Eso se llama Siedel positivo. Si no vemos ningún tipo de drenaje, ponemos Siedel negativo. Ese examen es muy importante para ver si esta úlcera traumática ha perforado o no. Y bueno, su tratamiento, ungüentos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y bueno, después de impregnar con ungüentos antibióticos, podríamos usar esteroides, pero es importante dar mucho lubrificante ocular. Si es en gel, mucho mejor. Esos en úlceras de córnea, chicos. Ahora, pasando a la iridociclitis, hemos visto traumática es la inflamación, lógicamente, del iris y el cuerpo ciliar por un traumatismo, ¿no? Que cursa con un cuadro muy parecido a la uveitis anterior o a la iridociclitis, que no es traumática. Hay leve disminución de la agudeza visual, dolor, inyección alrededor de la córnea periquerática
ligera miosis, ¿ven? Es igual casi que una iridociclitis inmune o autoinmune. Entonces, el tratamiento le hacemos con gotitas cicloplégicas para dilatar un poco y evitar la sinequia, o sea, que se junte el iris con el cristalino. Y podemos dar esteroides en soluciones oftálmicas. ¿Listo? Y sus controles constantes para ver si está subiendo o no está subiendo la presión. Después tenemos el ifema. El ifema, ya sabemos perfectamente que es la presencia en sangre de la cámara anterior. Este ifema puede ser parcial o total. Cuando es parcial, el paciente generalmente está de cúbito, de pie. De pie. Y en la sangre forma un nivel. ¿Por qué? Por gravedad baja, ¿no? Y las células sanguíneas, entonces, forman un nivel. Antes de la pupila se denomina parcial. Cuando el ifema, así el paciente esté de pie, se ve y tapa incluso el área pupilar, es un ifema total. Es un pronóstico malo. El ifema parcial se reabsorbe en 24 o 48 horas muchas veces, de acuerdo a la cantidad, y al paciente se le indica reposo en cama cuando duerma semisentado, o sea, con 3 o 4 almohadas. Lógicamente, si hay ifema, contraindicado el uso de los salicilatos, ¿no? Ya saben, la aspirina principalmente en la fase inmediata. Y el ifema total, que tiene mal pronóstico, está asociado a traumas más severos que el ifema parcial. Y el tratamiento debería ser reposo absoluto. Si podemos hospitalizarlo, mejor. La oclusión binocular, porque causa fotofobia. Los cicloplégicos, o sea, vamos a dilatar también un poquito. Y podemos utilizar incluso agentes antifibrinolíticos, esteroides y agentes antihipertensivos oculares. Si vemos que no se reabsorbe fácilmente, tenemos que pensar en entrar, o sea, en hacer una evacuación quirúrgica del sangrado. Generalmente entre el cuarto y el sexto o séptimo día, eso es para evitar una impregnación hemática en el endotelio de la córnea, porque eso puede dañar el endotelio de la córnea. Si digamos, aparte de esto, existe una hipertensión intraocular por este ifema, y no cede médicamente, y las presiones son bastante altas, por encima de 25, 30 o 35, se hace, con mayor razón tenemos que entrar a aspirar este ifema de todas maneras, que, bueno, tiene sus riesgos siempre ingresar a la cámara anterior. Pero eso ya es tratamiento básicamente del oftalmólogo. O sea, un ifema total, chicos, inmediatamente al oftalmólogo. Si pueden darle un medicamento tópico para que baje la presión, bien, tienen el timolol, mándelo con un timololcito, una gota cada 6 horas, no hay problema. Respecto al glaucoma postraumático, debemos sospechar glaucoma en todo tipo de traumatismo, ya sea moderado o severo. En los traumatismos leves, lógicamente no. Con o sin ifema. El hallazgo, digamos, de un ángulo estrecho por la gonioscopía puede empeorar este cuadro. Un signo valedero de sospecha es objetivizar, digamos, como nosotros hemos hecho, la profundidad de la cámara anterior a la iluminación oblicua, ¿no? Si vemos que es una camarita estrecha, con mayor razón hay que derivarlo, porque puede estar haciendo un glaucoma postraumático.
Otra es los defectos de la posición del cristalino. El cristalino se puede luxar o subluxar. Cuando se subluxa es la ruptura parcial de una zona, de la zona, puede ser de un cuadrante. En ese cuadrante hay temblor del iris, se tiembla como una cortina, eso se ve bien clarito con la lámpara de hendidura. Eso se llama iridodonesis. Y también puede haber que el cristalino es como si estuviera flameando un poquito. No tiembla tanto como el iris, pero flamea. Eso se llama facodonesis. Quiere decir que hay una zona que está rota, que la zónula, las fibras de la zónula están rotas. Eso es una subluxación del cristalino. Ahora, la luxación completa, digamos una ruptura total de la zónula, el cristalino se va a ir a ubicar en la cámara anterior y por ende, como está empujando al iris, va a causar un síndrome de hipertensión ocular aguda. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos dos casos? Desde el punto de vista médico, no existe, es quirúrgico. Es necesaria la lensectomía, o sea, retirar de forma urgente el cristalino. ¿Listo, chicos? Eso. Ahora, la catarata traumática. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que existen en este tipo de traumas. Puede ser parcial o total. Hay cataratas que están con ruptura capsular, ¿no? Entonces, como se ha roto la cápsula, entra líquido dentro del estroma del cristalino. Esta es una catarata y se pierde lógicamente su transparencia y se vuelve más contusa por hidratación. Esta es la con ruptura. Y hay otras cataratas que son sin ruptura capsular, que son las más frecuentes. La presencia de masas cristalinianas en la cámara anterior, o sea, si se ha roto y ha salido masa cristaliniana, va a producir una reacción inflamatoria que se llama una uveitis facotóxica, que puede llevar a una crisis hipertensiva. Entonces, el tratamiento en estos dos casos es retirar también el cristalino, ¿no? Es la lensectomía. Entonces, los dos problemas del defectos de posición del cristalino y catarata traumática, de todas maneras hay que retirar el cristalino. Ese es el tratamiento definitivo. Otra complicación importante es la hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea es una complicación severa cuando es traumática, que abruptamente quita la agudeza visual porque se llena de sangre el vítreo. Entonces, esto debe ser evaluado para que, según el caso, se proceda con una vitrectomía, o sea, con una limpieza del vítreo en el tiempo adecuado. No hay que esperar mucho. El otro es la conmoción retinal, lo que les hablaba. Es la descrita por Berlín, es el edema de Berlín también. Es una zona, un área de la retina posterior que queda un tiempo un poco pálida, con una hipoxia relativa por un trauma contuso, ¿no? Si es muy en la parte posterior y afecta a la mácula, puede haber disminución abrupta de la visión central. Es un edema de retina en realidad, que se torna gris y blanquecino, ¿no? Lo bueno es que tiene reversibilidad al cuadro cuando no es muy importante, digamos, el traumatismo. La conmoción retinal se da justo
en el lado opuesto a la contusión, como ya les dije al comienzo. Bueno, algunos conceptos muy variados hay, ¿no? Las formas clínicas más severas, la recuperación de la agudeza visual, muchas veces no se logra en su totalidad. Y se observa en el fondo de ojo que se ha quedado con esa alteración de color morfológica, un poco gris, blanquecina. A veces se asocia a hemorragias retinianas o prerretinianas o rotura de coroide. Bueno, eso ya son complicaciones un poco más severas, incluso a desprendimiento de la mácula o un agujero macular se puede acompañar. Pero por lo general no. La conmoción retiniana, o sea, el edema de Berlín, en la gran mayoría de los casos es reversible. Y por último, esto que es muy importante para mí, es el desprendimiento retinal, o sea, el desprendimiento de retina. La causa traumática es una de las más importantes, ¿no? Por ende, se explica más cuando hay un trauma directo, ¿no? Generalmente sucede en el trabajo, muchas veces lesiones deportivas, ¿no? En el domicilio, lesiones laborales. El 80% es más frecuente en jóvenes varones, ¿no? Porque están más expuestos a este tipo de lesiones. Fíjense, chicos, esto es importante. Después de un golpe severo, de un traumatismo contuso severo, el intervalo entre el trauma y el desprendimiento de retina puede alcanzar muchos años. O sea, un ojito que ha sido traumatizado fuertemente, lo examinamos, la retina está bien, al mes lo examinamos, la retina está bien, lo examinamos a los 6 meses, la retina está bien, pero mira, el intervalo de que se pueda desprender, o sea, de que aumente la chance de desprendimiento, dura muchos años, dicen algunos estudios y algunas escuelas. La localización más frecuente de ese tipo de desprendimiento a largo plazo es en la parte de la retina temporal inferior, casi el 70% de los casos, ¿no? Existen desgarros gigantes, el tratamiento es quirúrgico. Ya saben ustedes cuáles son clínicamente los signos de desprendimiento de retina. Si hay antecedentes de trauma, tenemos que pensar eso. Y si el paciente es alto miope, tiene miopía por encima de 2, 3, 4, 5 o más, la chance de desprendimiento aumenta mucho más. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el alto miope hay que pensar más de que se puede desprender la retina. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Las miodesopsias primero, chicos, precedido de fotopsias. Como ya saben, puede haber una poquito de hemorragia, puede haber miodesopsias, o también por el mismo desprendimiento de retina, ¿no? Se acumula cuerpos flotantes en el vítreo y se forman como miodesopsia, o sea, la sensación de cuerpos flotantes en forma abrupta. De un momento a otro se llena el campo visual o medio campo visual, pero tiene que estar precedido de escotomas, flashes luminosos, destellos luminosos, como lo manifiesta el paciente. A veces veo luces, doctor, que están empeorando. Después, si hay un desprendimiento importante, ya sea el lado nasal o temporal o arriba o abajo, te va a decir que en qué campo visual ve como una cortina y no está viendo bien. Y cuando el desprendimiento ya ha cometido, o sea, la región macular, ahí ya va a perder la vista y se va a preocupar mucho más el paciente, ¿no? La visión central. Entonces, es eso, chicos. El desprendimiento de retina es una emergencia importantísima. Aunque ustedes estén, digamos, errados y si están sospechando de desprendimiento de retina, mándenlo inmediatamente. Si el paciente refiere fotopsia, a veces los pacientes exageran un poco. Sí, doctor, he visto luces, no he visto nada. A veces con las justas una mosquita volante y cree que son luces.
Pero no importa, mejor en medicina es errar por exceso, pero no por falta. Chicos, entonces, si ustedes sospechan de un desprendimiento retino, porque ya vemos que el ojo es un trauma generalmente cerrado, y con esta sintomatología enviarlo inmediatamente donde el oftalmólogo. El tratamiento es quirúrgico. Cuanto más antes, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la retina vive del oxígeno de la coroides, de la barrera hematorretiniana. Si esa retinita sufre de hipoxia y se mueren las células nerviosas, entonces ya no se vuelve a recuperar. Entonces estamos condenando al paciente cuando no lo enviamos a tiempo a una ceguera irreversible. Mismo así, si nosotros podemos actuar en pocos días, 2, 3, 4 días, a veces no recuperamos, en la gran mayoría al 100%, pero la idea es recuperar todo lo que se pueda con la cirugía de retina. En estos casos se hace la vitrectomía, se pega la retina quirúrgicamente con otra sustancia, puede ser aceite de silicona. Antes se operaba adelgazando las paredes laterales del ojo para llegar a la retina por fuera, empujamos las paredes. Ahora entramos por dentro y con un extensible, con una sustancia extensible que en vez de vitrio va a quedar, pegamos la retina a las paredes para que de nuevo pueda normalizarse o recuperar en algo el consumo de oxígeno a través de la barrera pegándose a la coroides. Entonces, eso es, chicos. Yo creo que aquí lo dejamos. La siguiente clase continuamos con trauma ocular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ustedes, por favor? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta. ¿Y hasta cuánto tiempo se puede operar se puede esperar para tratar lo que es un desprendimiento de la retina? Digamos, estamos en periferia y sospechamos Perfecto. de retina. Buena pregunta. Esto es muy importante, chicos. Ustedes saben que la medicina no es matemáticas. O sea, yo no te puedo decir, pucha, si lo mandas antes de los 2, 3 días, depende del grado de desprendimiento, depende digamos, de la capacidad de, de, de la capacidad de reacción de cada paciente, el tipo de desprendimiento. Hay pacientes que pueden aguantar un poquito más a la injuria, digamos, de falta de oxígeno. No se puede decir un tiempo exacto, pero más o menos, si digamos el paciente viene con un cuadro que ha comenzado más o menos a los 3 días, inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Si el paciente ha venido con un cuadro que viene de una semana, igual hay que enviarlo sin pensarlo 2 veces. Se dice que cuando pasa 15 días ya no hay nada que hacer. Algunas escuelas dicen que cuando pasa 10 días ya de desprendimiento, ya no tenemos muchas chances de que pueda recuperar la visión. Entonces, digamos, si un paciente viene al mes, lógicamente, de desprendimiento y te dice, no, ya no veo nada, doctor, hace un mes, ya no es mucho menester. Pueden enviarlo para informarle nomás de qué se trata a través del especialista para que el paciente se quede más tranquilo, pero yo sé que ese paciente ya no va a volver a recuperar la visión. Entonces, chicos, si se trata de un cuadro de probable desprendimiento de menos de 10 días, inmediatamente hay que enviarlo, o de menos de 15 días. Más o menos ese es el tiempo. Definitivamente, a cualquier paciente, lo más antes es mucho mejor. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Alguna duda?
en vuestra vida como médicos generales no les va a faltar, van a ver más de un trauma ocular. Es bastante común, bastante frecuente. Con chapas de abriendo una cerveza, con peleas callejeras, de vidrio, o utilizan algún espinos, objetos de todo tipo. Que bueno, hay que saber, todo objeto que entra dentro del ojo potencialmente es un objeto que está llevando una infección. Entonces, tenemos que colocarle una vía al paciente y antibióticos de amplio espectro, ¿no? Si vemos que es una contusión abierta, igual antibiótico en forma tópica, de preferencia ungüento. Porque si aparte del traumatismo abierto vamos a esperar que haga una endoftalmitis, estamos más perdidos. O sea, el paciente está más perdido. Lo estamos condenando a que pierda directamente el ojito. Entonces, por vía endovenosa y tópica. Antibióticos, porque todo objeto que viene fuera no es estéril, ¿no? Potencialmente, mientras no se demuestre lo contrario, está llevando una afección, principalmente bacteriológica. Entonces, esa es la idea para ustedes referirlos también al oftalmólogo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que todo está claro. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Listo, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.